Damos la bienvenida al doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Una serie de informaciones un tanto sorprendentes se han dado a partir de la noche del viernes, cuando trascendió ya en las últimas horas de ese día en la ciudad de Cuenca la suspensión que se había dado en las funciones del director del Consejo Nacional Electoral de la SUAY, el economista Jorge Arris, y al día siguiente. De hecho, lo cubrimos en nuestras ediciones informativas. Pero se han seguido sumando las informaciones contradictorias sobre este tema. En esta mañana hemos dialogado con el doctor Gonzalo Valencia, quien fue designado como director de la delegación del CNE en la provincia de El Azuay el pasado día viernes. Él hizo pública una carta este domingo señalando que no iba a aceptar esta designación, aunque la agradecía, y en declaraciones para nuestro medio de comunicación. Hoy ha señalado que él no conocía de que alguien incluso puso su carpeta a consideración del Consejo Nacional Electoral, que él no había gestionado este cargo y que de hecho no lo iba a aceptar en función de una serie de compromisos de carácter personal que él había adquirido previamente, entre ellos la vicepresidencia del Colegio de Abogados de la provincia de La Suay. Todo esto nos lleva, doctor Verde Soto, a preguntarnos qué es lo que está sucediendo en la delegación Azuaya del Consejo Nacional Electoral. Importante conocer sus apreciaciones. Sí, gracias, Gustavo. Mira, yo conozco realmente poco. Te narro lo que ocurrido el día viernes. Apareció sorpresivamente entre una de las sesiones, que ahora se estila tener 3 sesiones al borde de la medianoche. En una de ellas apareció la nominación de directores de delegaciones y el momento en el cual comenzó a tratarse el punto, apareció el currículum de esta persona propuesto por el presidente, por la presidenta, de lo cual yo supongo que obviamente le habrá consultado, porque ya sería una arrogación extraordinaria de funciones, de capacidades y una dictatorial manera de imponerle a un ciudadano que sea miembro de la o jefe de la delegación por su propuesta sin que lo haya conocido. Me parecería ya abordar ya el espacio del absolutamente esquizofrénico de haber ocurrido esto. Pero así nos fue presentado en ese rato y en ese rato conocimos un currículum abultado de actividades empresariales y de otras actividades en la ciudad de Cuenca, pero y que nos decían que ha sido destituido, sin darnos ninguna explicación, fue destituido el ingeniero Jorge Harris y que se nombraba por obra y gracia de la mayoría a esta persona como nuevo director provincial. De hecho, así ocurrió. Ahora entiendo, en una situación ya francamente esquizofrénica, de que él, según dice, no conocía siquiera de que estaba siendo nombrado. Así nos ha Pues fue dicho que él nombrado, se enteró el día lunes primero a través de una llamada telefónica y luego a través de una comunicación oficial vía correo electrónico. me parece una nueva modalidad absolutamente innovativa de proceder en la administración pública ecuatoriana. Esto no ocurre en ningún otro caso. Quizás la próxima vez que nombren a un ministro, digo, se le comunique antes. Este es un caso absolutamente atípico. No dudo, obviamente, de lo que dice la persona que fue nombrada, porque lo otro fue un atropello más que se puso ahí. Lo cierto es de que minutos después, yo, luego de haber manifestado mi absoluta contrariedad, el ingeniero Pitti y yo nos separamos del consejo porque no podíamos permanecer en una sesión en la cual se haga un atropello de esta magnitud, que anuncia y es preludio de otros atropellos en otras provincias. Si a no haber ni cuando exigimos la explicación, dijeron que no tenían por qué darla y que simplemente procedían a la destitución ya de este nombramiento. Yo me encontraba en casa cuando, minutos después, apareció una nota en la que indicaba que el señor, una persona nombrada, el abogado nombrado, había tenido un juicio por peculado en las cortes de el Azuay y fue condenado por ese juicio por peculado en las cortes del Azuay. Tú sabes que al margen de la magnitud de la condena, el hecho de haber sido procesado y condenado ya te convierte en un estatuto específico, ¿no es verdad? Dentro Bueno, de... quizás sobre este tema vale la pena aclarar, pues el honor de las personas está de por medio. El abogado Gonzalo Valencia Arévalo ha señalado que sí, que efectivamente él fue procesado
como asesor jurídico del prefecto por una decisión que se había tomado hace aproximadamente 2 años, pero dijo que la acusación penal por peculado había sido dada de baja, entendiéndose que había sido desestimada, esto según sus propias declaraciones. El informe que yo tengo, el que me entregaron y el que manejan los organismos en el ASUAI, quienes me entregaron esto, indica que fue cambiada la pena por peculado por servicio público de 2 meses de una institución pública. Por lo cual yo colegí que lo que estaban haciendo era nombrarlo para que pase la pena dentro de la Dirección Nacional o de la Dirección Provincial de la ASUAI Electoral. Eso es lo que daba la impresión, es decir, de que fue penado por un juez, fue procesado por un juez. Un juez entendió que hubo un delito y que en ese delito tenía una pena y que esa pena él la conmutaba por un servicio público y por eso la institución que me enviaba esos datos me indicaba que seguramente la forma que había concebido la presidenta era la de que se pague ese delito ahora dentro de como director provincial electoral de la SUAY. Evidentemente aquello es totalmente incorrecto. Es totalmente Bien, incorrecto. más allá de esta decisión judicial, que con las explicaciones de partes que se ha dado, ¿hay sospechas sobre injerencias políticas en este tema? Le preguntamos esto porque uno de sus tweets, consejero Verde Soto, señalaba que esta situación que se ha dado en el Azuay, que se desencadenó desde el día viernes tras este anuncio, solamente crea dudas y sospechas sobre la transparencia del proceso. Pues mire, los únicos antecedentes que yo tengo sobre la SUAY es provincia respecto a lo cual tengo o tenía una acuciosa mirada les llaman supervisión, pero en la realidad lo que hago yo es simplemente hacer un acompañamiento de la gestión de la SUAY. Yo, por si acaso, y que quede muy claro ante todo el mundo, no tengo ningún interés en el SUAY. Ningún funcionario de ninguna categoría ha sido puesto, insinuado, delegado o sugerido por mí. Ninguno, ninguno. Conozco plenamente a todos los funcionarios de la SUAY, conozco sus orientaciones, sus vínculos y creo que se ha dado una sinergia en esa institución entre diversas orígenes de los funcionarios, igual que existe en la provincia de la SUAY. Una sinergia que termine dando un buen nivel de cohesión, en ese caso institucional, en el caso de la SUAY, una buena cohesión social que permite que operen gobierno, oposición, diferentes posiciones en función de una modalidad que es reconstituir una forma de funcionamiento territorial armónica como ha sido la SUAY históricamente en el Ecuador. Dicho esto, lo único que puedo decirte es de que la SUAY, en las evaluaciones que yo he hecho de las provincias a mi cargo, es la mejor provincia organizada. Tan organizada que es la primera provincia del país que terminó de elegir o de calificar a todos los candidatos de la provincia. La primera que lo hizo. Es la primera provincia que lo hizo sin conflictos y consiguientemente sin necesidad de impugnaciones, sin necesidad de recalificaciones, de subsanaciones. Todo eso quedó culminado. Es la primera provincia en tener organizado su proceso electoral y más aún el libro de buenas prácticas electorales que acabo de terminar, en ella se detectan al menos 3 buenas prácticas que son excepcionales para el país. La organización territorial de la delegación, la organización informática que tiene la delegación y su relación con la sociedad civil. Es una buena, ahí tiene buenas prácticas en las que tiene que enseñar al resto del Ecuador. Es sin duda ninguna una delegación en la que no ha habido ningún problema de ningún tipo con el ingeniero Harris. Aquí no me une ningún tipo de lazo, pero es evidente que el ingeniero Harris es un hombre de honor, es un hombre de edad adulta y que es un hombre que tiene respetabilidad por la sociedad civil y por la sociedad política de la SUAY. No he tenido la más mínima queja de ningún tipo en ningún momento del ingeniero Harris. ¿Será por eso que quieren tomar la delegación? Es una delegación exitosa. Antes ya se ha hecho sobre otras acciones exitosas que yo he tenido. Yo no tengo ninguna capacidad de decir que yo tiene una relación conmigo. Yo lo único que he hecho es mirar cómo funciona la provincia de la SUAY y ayudar en lo que sea del caso para su mejor funcionamiento. Nada más. ¿Acaso quieren intervenir sobre la consulta popular sobre el agua?
están Dado dañando. justamente el momento político delicado que se vive, doctor Verde Soto, paradójicamente el mismo día viernes se anunciaba desde el Consejo Nacional Electoral en el Azuay que se había terminado el proceso de calificación de candidatos, 180 en total, 90 principales, 90 suplentes. Se terminaba con esta dura labor, vinieron estos anuncios que despiertan perspicacias, conjeturas de orden político. Pero hay otro aspecto que desdice de la gestión pública, de sus organismos, de sus organizaciones. La descortesía con la que se manejan estos temas, la aparente ligereza que existiría tras las declaraciones, sobre todo de uno de los actores, el doctor Valencia, la discrecionalidad con la que se toman estas decisiones. ¿Alguna explicación sobre lo que está sucediendo en el organismo? Mira, yo lo único que me siento es tan atropellado como los azuayos en torno a esto. Me enteré sentado en la mesa entre que me entregaban un currículum y la destitución del ingeniero Harris. Eh, es una forma despótica permanente, producto del hiperpresidencialismo que existe en el Consejo Nacional Electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral hace lo que le da la regalada gana respecto a los nombramientos de todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Y lo hace atropellando principios, relaciones humanas, criterios. Hemos exigido que nos den una explicación respecto a por qué se produjo la destitución del ingeniero Harris. Ninguna. Que nos puse, ¿por qué la SUAY? ¿Por qué inquina existe sobre la SUAY o contra la SUAY para que sea? Yo presumo que es el tema de la consulta porque no existe otra razón que haya para poder tratar de intervenir sobre la SUAY, sobre todo el día en el cual dice, he sido el mejor alumno, el que mejor ha hecho las cosas. Usted ha mencionado en dos ocasiones la consulta de la SUAY como una posible causa. Lo hace en un plano especulativo en cuanto a los sucesos dados en la delegación provincial. Justamente en diálogo sobre estas coyunturas con el ingeniero Jorge Arris, él señaló que lamentablemente el 13 de diciembre no podrá darse la consulta, que habían temas, llamémoslo, de carácter burocrático, o de procedimientos que tienen que cumplir algunos de los actores, entre ellos el municipio de Cuenca, uno de los proponentes, que no le permitirían llegar a este plazo. Quisiéramos evacuar los dos aspectos, la posible injerencia que esté dándose o estas medidas que se estén dando relacionadas de alguna forma con la consulta. Y lo segundo, si no es el 13 de diciembre, ¿cuándo se dará la consulta por el agua y la minería en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca concretamente? Mira, yo espero, realmente espero, de corazón espero que no se pongan más cortapisas sobre el tema de la consulta en el Azuay. Una consulta que tiene que ver con varias cosas importantes, no solamente con el hecho de la forma de vida de los cuencanos, no solamente con la relación que puede existir entre medio ambiente y desarrollo, sino que tiene que ver con instrumentos internacionales como la decisión 169 de la OIT, en la que también se habla sobre temas ambientales, en la que Ecuador tiene que cumplir. Decisión que estuvo fuertemente bombardeada en momentos anteriores. ¿Cuál es el problema real que quiere existir acá? Una es la lectura a pie juntillas de la letra de la ley, y esta lectura positivista no puede darse en momentos en los cuales el país entero está atravesando una crisis económica de modo tan brutal que es evidente que tenemos que acomodar y flexibilizar los formas institucionales para que exista una modalidad de ahorro básico del erario nacional. Ecuador, la situación del erario nacional ecuatoriana en este año está saliendo con las justas y luego de esto es una situación dificilísima. Y cada ahorro que pueda hacerse, si es que votar 8 días antes o 8 días después, puede volverse un tema importante de ahorro, hay que hacerlo. Al hacerlo, pues debería hacerse junto a la convocatoria a una de las dos elecciones, a la primera vuelta o a la segunda vuelta. La segunda vuelta es una posibilidad, pero está allí, ¿no es cierto? Y la primera vuelta es una posibilidad en la que existen 3 consultas y algunas locales, no solamente en el caso de la SUAY. Existe la posibilidad de otras consultas locales en otros lugares. La organización es la misma. En términos financieros, lo que tienes tú es como si te compraras un carro y te funciona 10 horas u 11. Es decir, ahora 10 a 11 no te cuesta más porque la inversión está hecha. Desde mi punto de vista, es razonable que esa consulta pueda realizarse en la primera vuelta.
Pero lo más razonable que tiene que hacerse es no manipularse esa consulta para que se convierta en una bandera de batalla de cualquier candidatura de índole nacional, de cualquier tipo, o de cualquier opción política, de cualquier organismo gremial o gubernamental, de cualquier tipo. Esa es una consulta de los azuayos, de los cuencanos. Que lo que dicen los cuencanos, señores, yo quiero rayar en el territorio aquello que debe ser respetado en términos ecológicos para poder lograr tener una expresión limpia de forma de vida. Esto ya ocurrió con el tema Yasuní. Recuerda tú que en el tema Yasuní el Consejo Nacional Electoral ha hecho lo imposible, la mayoría ha hecho lo imposible para evitar la consulta que debe llevar adelante Yasunidos. Yasunidos de este grupo que fue abiertamente estafado en el gobierno antepasado, que fue abiertamente estafado en su capacidad de llevar adelante esa consulta, ahora se la vuelta a estafar, impidiéndole que pueda tener su consulta. Yo no quiero que a ustedes les ocurra lo mismo. Yo creo que ustedes, los únicos que serán capaces de evitar que les ocurra lo mismo, son ustedes. Y la única forma es que ustedes pongan los resguardos y las barreras y las trincheras necesarias para que no se acabe con esa consulta. Si esa consulta no se puede llevar a cabo durante el mes de diciembre y se puede llevar a cabo en enero, durante el 7, que se lo haga. Pero por eso hay que poner una serie de resguardos reglamentarios para que ese no sea el escenario de enfrentamientos sobre otras visiones que hay en la minería en el Ecuador, que no sea el lugar del enfrentamiento de otros intereses económicos, de accionistas y de acciones y de empresas que hay sobre el Ecuador. La forma como quieren vivir los cuencanos tiene que ser resguardada por los cuencanos y esa debe ser su principal autodeterminación. Ustedes tienen que decidir libremente esto. Lo único que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es dar el pie necesario para, por un lado, organizar la elección y por otro, tener la reglamentación necesaria para evitar que se metan intereses extraños y foráneos a los cuencanos para poder manipular esa decisión. Esa es una decisión que tiene absoluta importancia en el Ecuador, porque esa delimitación podrá ocurrir también en otros lugares del país. Por eso tiene que ser limpia, tiene que ser clara, tiene que ser muy bien normada, tiene que ser una expresión genuina de la cuencanidad y su forma de organizar su territorio. No puede ser objeto de una discusión general sobre el extractivismo en el Ecuador y conscientemente decir de que esa decisión va a expandirse a todo el país. No, es una decisión de los cuencanos de frente a una situación absolutamente precisa de cómo viven sus cuencas hídricas y cómo están delimitadas, que decide yo quiero vivir con esas cuencas hídricas o no. Y ese es su... Finalmente, doctor Verde Soto, esta acefalía provocada en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral ha generado una situación caótica el día de hoy. Bien vale la pena un mensaje suyo para quienes hacen esta delegación y para los cuencanos y azuayos en general ante la incertidumbre que ha crecido y la preocupación que existe sobre el tema. Mi mensaje es un mensaje de, primero en la delegación, lo lamento ocurrido. Realmente lamento institucionalmente lo ocurrido. Es un atropello más que ustedes, quienes viven dentro de la delegación, saben plenamente cómo se producen estos atropellos día a día. Yo lo lamento que ha vuelto a ocurrir un atropello y yo, en cuanto siga, en función de consejero electoral, quizás no puede prescindir de mí, la presidenta con su arte de gracia, yo seguiré luchando permanentemente a que la delegación de la SUAY tenga la mejor capacidad de seguir adelante como yo la conocí desde el primer día en que me hice cargo de esa delegación, con capacidad de hacerlo. Y así como resistía los intentos de que muchos de ustedes fueran destituidos, resistiré mostrándole a todo el mundo de que ahí se produjo una buena sinergia de posiciones y antecedentes institucionales. Sigan haciéndolo así, sigan haciéndolo bien así en todas y cada una de las partes que tienen. Y me parece fundamental que puedan ustedes tener un sentido institucional. Yo quisiera poder garantizarles a ustedes tener que tengan una forma de carrera y que eso, las organizaciones electorales tienen que hacerse de modo sistemático, sin estos traspiés, sin este tipo de sustos y sin este tipo de asaltos sobre las direcciones. Y a la ciudadanía, la SUAY, en ustedes, en sus manos, reside el que puedan seguir sosteniendo la capacidad de autodeterminarse. No se dejen manipular, sea por la manipulación institucional,
sea por el intento de introducir factores, puedan ser correctos o incorrectos. Ya no quiero juzgar lo que ha ocurrido con la persona que nombraron, que ahora me he enterado que es el primer nombramiento de alto nivel que se produce en un organismo como este, en el cual se lo hace sin consulta ninguna a esta persona. De ser así, fatal. De no ser así, peor todavía. Ahora lo Vamos a que tenía agradecerle, son doctor Verde respuestas Soto, por habernos atendido. a ustedes. Declaraciones del doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a una breve pausa.